Muy buenas a todos los alumnos. Esta es la parte de la clase asincrónica que nos instruye la universidad. Ya, por el momento, por este sistema, vamos a empezar. Esta clase las vamos a definir la unidad 1. Además, están haciendo el trabajo, ¿no? Es por el motivo que nos ha dado un poco, para no entorpecer también su trabajo de ustedes y no confundirlos. Ya, empezamos. Es la continuación de nuestra materia. Conocer bien el Estado boliviano, el lugar donde la contabilidad gubernamental integrada interviene en todos los lugares del territorio boliviano, ¿no? Por ese motivo tenemos que conocer bien nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Empezamos por la definición, que es nuestro Estado, ¿no? Todos sabemos que es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos indígenas y todos los pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo todas las autonomías territoriales para alcanzar la vida plena. La finalidad del Estado boliviano es para vivir bien el objetivo, con una visión solidaria, de esta manera ser motores de la unidad y bienestar social de todos los bolivianos, garantizando un ejercicio pleno de todos sus derechos. El Estado boliviano constituye el ordenamiento social, soberano, coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, en la parte económica, política, cultural y espiritual, que tiene el poder de regular la convivencia de un determinado territorio y cuya finalidad es el bienestar de sus habitantes, ¿no? ¿Cuál es ya habíamos indicado, el vivir bien de todos sus estantes y habitantes dentro del territorio boliviano? Sé muy bien que la contabilidad gubernamental tiene que registrar todos esos gastos, esos ingresos, ¿no? Gastos desde un alfiler hasta lo que uno se imagina comprar, ¿no? Dentro del territorio boliviano y toda la contabilidad gubernamental. Para lo cual, Bolivia tiene un modelo de Estado, ¿no? Dice muy bien el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que dice: Bolivia se constituye un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro de un proceso integrador. Sabemos muy bien que tenemos muchas etnias, razas y lenguas dentro del territorio boliviano. Es por eso, ¿no?, que también nos indican para trabajar debemos conocer mínimo un idioma indígena, un idioma del lugar. ¿Por qué nos dicen que es un Estado unitario? Porque preserva la integridad territorial del país. No es un Estado federal, todo está como. Es indivisible, indisoluble. Preserva la unidad entre bolivianos y bolivianas. Respeta la diversidad económica, política, social y cultural. Bueno, con eso estamos naciendo con la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? Además, es un Estado plurinacional. ¿Por qué? Lo nacional es diverso y no un modo cultural. Su organización económica, social, jurídica y política reconoce y articula a todas las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y población intercultural del campo y de la ciudad. Esto es la idea, ¿no? Respeta, garantiza y promueve la identidad, el gobierno, el pluralismo jurídico y la integración intercultural de cada una de las naciones y pueblos del campo y de las ciudades. Respeta la diversidad de formas de representación política. Bueno, eso es lo que está escrito dentro de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que, digamos, diferente ya es punto aparte.
Nosotros, como técnicos dentro de nuestra área financiera, tenemos que respetar todos estos puntos, ¿no? Que dice el Estado. Entonces, tenemos, cuando hacemos un presupuesto, el presupuesto lo hacemos tal cual nos piden las disposiciones legales. No vemos si es de Oriente, Occidente, Centro, presupuesto. Es por eso esa parte que también necesitamos saber, ¿no? Respetar la diversidad de formas de representación política de todas las naciones, pueblos, del campo y las ciudades. Todos son igual dentro de un presupuesto cuando nosotros elaboremos y cuando hagamos nuestra contabilización. Ya. Además nos dice que es un Estado comunitario. ¿Por qué? La comunidad boliviana es diversa en lo económico, político, social y cultural. Eso bien lo conocemos, ¿no? Reivindica las formas y estrategias comunitarias, corporativas y asociativas de organización de la sociedad, bajo los principios de solidaridad, ¿no? Reciprocidad, democracia, complementariedad y distribución equitativa del producto social para vivir bien. Ese es el objetivo dentro del territorio boliviano de las autoridades que se encuentran a la cabeza del Estado, ¿no? Cual sea el partido. Nosotros no vemos esa parte, sino vemos la parte económica, el vivir bien para todos los bolivianos. Además, está compuesta por varias formas de existencia comunitaria en el campo y las ciudades. Estas comunidades también son regionales y locales. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todas esas cosas que nos indican. El sistema de gobierno dentro de su territorio, bueno, dentro del artículo 11, transcrito tal cual, dice, no, ahora ya no han cambiado. Dice, la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Lo que nos dice claramente el artículo 11 de la Constitución Política del Estado. Además, nos dice, ¿no? Ese es en, inciso 1. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley. Directa y participativa por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán de carácter deliberativo conforme a ley. Estamos todavía en el artículo 11, lo estoy diciendo. En el párrafo 2 nos sigue, es representativa por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a ley. Además, es comunitaria por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos, indígena, originarios, campesinos, entre otros, conforme a ley. Es lo que nos indica en la parte del sistema de gobierno en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, ¿no? La estructura funcional. Además, te vamos a hablar antes que pasemos a la estructura funcional, que es un Estado unitario, plurinacional, comunitario, ¿no? Nos indica que se reconoce la libertad de cultos y el ejercicio de creencias y prácticas espirituales de las naciones. Son idiomas oficiales los idiomas de las naciones indígenas, originarias, campesinas y el castellano, como ya les había indicado, ¿no? Los símbolos plurinacionales son la bandera rojo, amarillo y verde, la huipala, el himno nacional, el escudo de armas, la escarapela, la flor del cantute y la flor del patujú, ¿no? Después asume en sus relaciones internacionales los principios de igualdad
y autodeterminación de los pueblos, solidaridad, integración y complementariedad económica entre estados y naciones, el respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de un país en los asuntos internos de otro. Otro punto que entonces busca una economía social comunitaria para el vivir bien de toda la población, las comunidades y los individuos. Como están viendo, cada rato repetimos, ¿no? El vivir bien. Entonces, el vivir bien es para todo el estante habitante dentro del territorio boliviano. Otro punto que nos indica es el sistema económico respeta y protege la iniciativa privada y la retribución justa del capital invertido. Otro punto, la economía se basa en los principios de eficiencia, complementariedad productiva y equidad distributiva, evitando la concentración de la riqueza. Otro punto, se prohíbe toda forma de monopolio o oligopolio privados y prácticas antimicroempresarios, ¿no? Otro punto, garantiza la soberanía alimentaria. Otro punto, genera políticas contra desigualdades y otras formas de exclusión social y economía, promoviendo la erradicación de la pobreza, el trabajo digno, justo, distribución y precios justos para los productores. Otro punto también que nos dice el Estado. El Estado respetará, protegerá y fomentará las formas de reciprocidad y redistribución, complementariedad, solidaridad, intercambio o trueque como instituciones propias de la economía comunitaria. Reconoce y respeta la iniciativa privada, siempre y cuando contribuirá al desarrollo económico-social del país y no ponga en riesgo la independencia económica del Estado. Y por último, dice, la economía privada debe ser ambientalmente sustentable, fuente de trabajo digno y no agravará desigualdades ni aumentará la pobreza. Era lo que nos indica antes de que veamos la estructura del Estado boliviano. Todo eso nos indica como introducción de un Estado plurinacional comunitario dentro del territorio boliviano. Ahora vamos a ver un poco de la estructura funcional del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Bien. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación y coordinación y cooperación de estos órganos. Sus funciones estatales son las del control, la de la defensa de la sociedad y de la defensa del Estado. El órgano legislativo, ¿no? Tenemos una asamblea legislativa plurinacional en la que la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen en todo el territorio boliviano. Su Cámara de Senadores está compuesta por un total de 36 miembros. De cada departamento se eligen 4 senadores con la circunscripción
departamental por votación universal, directa y secreta. Y los diputados están conformados por 130 miembros, igualmente por la votación. ¿Qué hacen nuestros amigos del órgano legislativo? Cuando estamos hablando de todos los órganos, la estructura boliviana, en todo lo que ustedes estamos viendo, se lleva la contabilidad. Registramos nosotros todo el gasto, desde el gasto de una papelería, bolígrafos, alfileres, consumo de luz, agua, teléfono, en los ambientes, alquilamos ambientes. O sea, ese es el motivo por lo que es esta unidad, esta lección, ¿no? Que lo vamos a ver solamente una vez. Tenemos que ver todo lo que está pasando dentro de todas nuestras instituciones estatales, ¿no? Entonces lo tenemos que conocer. Para eso es un repaso. Sabemos muy bien que lo conocen ustedes, pero es una estructura, un repaso para terminar de conocer o recordar. Por eso esta lección que lo vemos uno y después ya los exámenes. Bueno, nuestros amigos del órgano legislativo, la Asamblea Legislativa es presidida por el vicepresidente del Estado, está compuesta por dos cámaras, ¿no? La Cámara de Senadores, como hemos dicho, con 36 miembros, 4 representantes de cada departamento, que está en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. La Cámara de Diputados con 130 miembros, la mitad elegida por votación directa y la otra mitad elegida en forma indirecta, en la lista encabezada por el candidato a presidente. Su facultad es de aprobar y sancionar leyes. La Constitución prevé diputaciones especiales para los pueblos indígenas, ¿no? Artículo 146 de la Constitución Política del Estado. Por eso tenemos mucho problema a veces. ¿Cómo está compuesta estructuralmente, ¿no? El órgano legislativo, la Asamblea Legislativa, por 166 miembros, y el vicepresidente del Estado es el presidente nato de la Asamblea Legislativa, con sus dos cámaras de diputados y de senadores. El órgano ejecutivo es el que encabezado por el presidente de la República, ¿no? O del Estado Plurinacional de Bolivia. Estos son elegidos por sufragio universal y tienen un periodo de mandato de 5 años. Ambos pueden ser reelegidos por una sola vez. Lo que hemos explicado. Los ministras de Estado son servidores públicos y tienen como atribuciones, además de las determinadas dadas en la Constitución y la ley, proponer y coadyuvar la formulación de las políticas generales del gobierno, proponer y dirigir políticas gubernamentales en su sector, la gestión de la administración pública en el ramo correspondiente, dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia, proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con la presidenta o el presidente del Estado. Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponde al ministerio. Responder todos los informes que se solicitan Asamblea Legislativa, ¿no? Y coordinar con todos los ministros de planificación y ejecución de las políticas de gobierno. La estructura del órgano ejecutivo está presidida por el presidente del Estado Plurinacional, con sus ministros, viceministros y directores del área. Después tenemos al órgano judicial. Más antes hemos dicho que son los 4 órganos, ¿no? Antiguamente eran poderes. Entonces está una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Entonces han cambiado por órganos. Con 4 órganos hemos aumentado un órgano, que es el electoral, que ya lo vamos a ver. Todos son independientes en sus atribuciones y no deberían estar marcados uno con relación a los otros. El órgano judicial
formado por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia de jurisdicción ordinaria, tribunales, juzgados y el Consejo de la Magistratura. La justicia es impartida en dos tipos de jurisdicciones, ordinaria e indígena originaria campesina. Bueno, lo que nos indica la Constitución Política del Estado, ¿no? La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional. La estructura del órgano judicial se divide de la siguiente manera, ¿no? Jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental, jurisdicción indígena originaria campesina y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Cada uno tiene bajo de sus estructuras la jurisdicción ordinaria, Tribunal Supremo de Justicia, la jurisdicción agroambiental, Tribunal Agroambiental, con sus magistrados, ¿no? Naturalmente. La jurisdicción indígena campesina originaria, las autoridades tradicionales, y sus magistrados. Y el Tribunal Constitucional Plurinacional solamente cuenta con los magistrados. El órgano electoral, que es completamente independiente, ¿no? Es un órgano de alto nivel que tiene jurisdicción nacional. Está compuesto por 7 miembros, quienes durarán en sus funciones 6 años, sin posibilidad de reelección. Y al menos 2 de los cuales serán de origen indígena y originaria campesina. Es lo que nos indica, ¿no? Después vienen los tribunales electorales departamentales, juzgados electorales, juzgados de mesa y notarios electorales. Este órgano electoral, nuevamente repito, está compuesto el Tribunal Supremo Electoral como máxima instancia formada por 7 miembros elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿No? Tribunales departamentales, juzgados electorales, juzgados de mesa y notarios electorales. Su estructura: órgano electoral plurinacional, Tribunal Nacional Supremo Electoral, tribunales electorales departamentales, juzgados electorales y jurados electorales, ¿no? La estructura que hemos indicado para todo el Estado boliviano. Ahora vamos a la parte de organizaciones de defensa de la sociedad, ¿no? La Constitución Política del Estado establece como una de las funciones importantes del Estado la defensa de la sociedad, asignada a dos de sus órganos. Esta función está entendida como la acción de amparo y protección de la sociedad o parte del Estado en el marco de la Constitución. Han creado 2 órganos, que el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. El Ministerio Público es un órgano independiente en lo funcional y con autonomía organizativa, al no ser parte dependiente de ninguno de los, en este caso han puesto poderes, ¿no? U órganos del Estado, además de no ser un organismo jurisdiccional. Sus funciones fundamentales, la justicia, la defensa de la población, de todos los estantes y habitantes. El Ministerio Público se ejerce por comisiones que designan las cámaras legislativas. Hay fiscal general del Estado, de la República, fiscal del distrito, fiscal de recursos, fiscal de materia, fiscal asistente. Para optar en esos cargos, las mismas tienen los requisitos para ser ministro de la Suprema. Tiene que ser designado el fiscal general por el Congreso del Estado, por 2/3 de sus miembros, representantes. Su sede es en Sucre y dura 10 años. La reelección después de transcurrido de un tiempo al que hubiera ejercido sus funciones. Su destitución, previa sentencia condenatoria, previa constitución de la Cámara de Diputados y Senadores. Su rendición de cuentas. El Defensor del Pueblo. Es de origen escandinavo suecio, donde controla el respeto y cumplimiento de las leyes. Es su origen, ¿no? De ahí viene el origen, el Defensor del Pueblo.
por parte de las autoridades y funcionarios del Estado y los municipios. Su fundamento por el excesivo crecimiento del Estado e insuficiencia de los mecanismos de control tradicionales de los excesos de los diferentes órganos del Estado. Su carácter. Efectúa un control administrativo en cuanto a la legalidad y la oportunidad, en cuanto a la vigencia y cumplimiento de sus derechos y garantías constitucionales de las personas en relación al sector público. Es designado por el Congreso, por los asambleístas nacionales, por 2/3 de votos de los presentes. Para optar a este cargo, mínimo de tener 35 años de edad y los mismos que serán para diputado, periodo de 5 años, sus elecciones, ¿no? Sus facultades. Puede interponer recursos de inconstitucionalidad directo y nulidad, amparo y habeas corpus sin necesidad de mandato. Tiene libre acceso a los centros de detención, reclusión, internación. Las autoridades y funcionarios tienen la obligación de proporcionarle la información que requiera. Su independencia funcional no recibe instrucción de ninguno de los poderes o órganos públicos, aunque su presupuesto es parte del presupuesto del legislativo. Al decir esto del presupuesto, todos los gastos los entregamos nosotros, ¿no? Como gobierno central, como órgano legislativo, en este caso, ¿no? Goza de caso de corte y no puede ser enjuiciado. Todo lo demás. Las entidades, las instituciones públicas descentralizadas. Estamos en los regímenes de constituciones autónomas. Bolivia se organiza un territorio en departamentos, provincias y municipios, además de territorios indígena originario, campesino y cantones. La Constitución Plurinacional del 2009 establece que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regula el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y distribución de competencias directas y compartidas entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas, que existen 4 niveles de descentralización. Gobierno autónomo departamental, gobierno autónomo municipal, gobierno autónomo regional, gobierno autónomo indígena originario campesino. Ya conocemos el departamento está constituido por una asamblea departamental con facultad deliberativa, legisladora, fiscalizadora en el ámbito departamental. Cada departamento cuenta con su gobierno autónomo departamental. Está dirigido por un gobernador que es elegido por sufragio. Nosotros hacemos nuestra votación para que ese gobernador nos dirija. El gobierno autónomo municipal igualmente está constituido por un consejo municipal con facultades deliberativas, fiscalizadora y legislativa en el ámbito municipal. Su órgano ejecutivo está presidido por el alcalde, que es elegido por sufragio universal, ¿no? Todos nos vamos, votamos y para que tengamos nuestros gobiernos departamentales y municipales debidamente autónomos, elegidos por voto universal, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo bien. Todas estas instituciones, por si acaso, tienen su contabilidad, emiten estados financieros de todos los gastos y presupuestos.
Gobierno autónomo regional conformado por varias provincias o municipios con continuidad geográfica y sin transgredir límites departamentales. Se constituyen por una asamblea regional con facultad deliberativa, normativa, administrativa, fiscalizadora, todas las regiones, ¿no? Entonces también el gobierno central realiza desembolsos. Debido a escuchar durante años pasados que el gobierno central regalaba, ¿no?, dinero para que hagan sus comunidades, movilidades sin entrega, de ambulancias, movilidades para cada uno de los municipios regionales, justamente con los gobiernos originarios campesinos, ¿no? Entonces, esas movilidades son compradas con dinero del Estado central. Pero, ahí está el pero. Cada uno de los lugares debería tener su contabilidad independiente, ¿no? Cuando nos regalan, no importa el municipio, el departamento, lugar, una movilidad, donaciones, tenemos que contabilizar, ¿no? Todo se contabiliza. No porque sea regalo, esto está de regalo, no. Son dineros del Estado o dineros que ingresan para el servicio de la comunidad. Entonces, para eso es un poco este tema, para ver que en todos estos lugares sí hay contabilidad, ¿no? Debe ser una contabilidad buena, limpia, transparente, para que veamos en qué se está gastando. Todo eso tenemos que ir viendo. Vamos por las universidades públicas. El sistema universitario boliviano tiene un fundamento de organización de la autonomía universitaria y el cogobierno paritario, docente estudiantil como máxima autoridad de gestión institucional. Estos pilares de la universidad le permiten desarrollar su gestión con independencia para cumplir con la misión establecida en su estatuto orgánico. Como toda entidad descentralizada, autónoma, estas universidades reciben dinero del Estado boliviano central, ¿no? O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desembolsa de la coparticipación tributaria, IDH, donaciones y demás, aparte de que las universidades tienen sus ingresos propios. Entonces, la contabilidad se les realiza independientemente. Ellos generan sus estados financieros, sus registros contables pero toda esa información está centralizada, por si acaso, no porque sean autónomos, esa información va a estar dispersa, o sea, no va a estar solamente a cargo de ellos. ¿Quién controla? Es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante su sistema informático. Todos los que trabajamos en las instituciones públicas, nuestros registros contables se hacen en un sistema, ¿no? Antiguamente, bueno, adelantaremos un poco, se llama el SIGMA. Ahora se llama el SIGEP, Sistema de Gestión Pública. Entonces, nuestros comprobantes, nuestro presupuesto, introducimos al sistema. Una vez en el sistema, este sistema no solamente es como en cada institución con su disco duro y después emitimos la información. No, son terminales en todas las entidades del Estado, donde se centraliza la información es en el Ministerio de Economía. Ahí tiene la central, es el centro de operaciones. Por ese motivo, cuando las universidades solicitan presupuesto, ¿no?, que hemos visto muchas veces, tanto la Universidad Pública del Alto, OPEA, hace 2 años estaba haciendo sus marchas, ¿no?, el año pasado también, creo, pidiendo más presupuesto. Entonces, hemos escuchado a las autoridades que no les han dado así tan fácil los desembolsos. Aparte de eso,
Aparte de eso, de cualquier tipo de desembolso, lo primero que hizo el ministerio es ver su ejecución presupuestaria, sin necesidad de estar mandando técnicos ni representantes, nada, ¿no? Entonces, el gobierno central, mediante su ministerio, se ha encargado, les digo, ¿por qué están pidiendo tanto dinero si tienen caja y bancos? Entonces, la idea no era de dar más dinero, sino de ejecutar la programación. Esa es la parte que corresponde a todos los gobiernos autónomos, ejecutar su presupuesto, emitir, proseguir con todo eso. Mientras tanto, no podrían estar funcionando todas esas entidades sin un desembolso estatal y además los desembolsos o los ingresos que tienen propios de cada institución. Su estructura de las universidades, de todas las universidades de Bolivia, son únicas, ¿no? Están por organismos de asesoramiento, órganos de gobierno y órganos de ejecución. Está compuesto por el Congreso Nacional de Universidades, Conferencia Nacional de Universidades. Estos tienen como órganos nacional de asesoramiento un comité ejecutivo de la Universidad Boliviana, el CV, si han escuchado, ¿no? Ese es. Después tiene un Congreso Universitario Institucional, un Honorable Consejo Universitario. Como órganos de ejecución tienen el rector y vicerrector. Como órganos de asesoramiento, los órganos universitarios de asesoramiento. Después, en los órganos de gobierno tiene Congreso, Facultad del Área, Honorable Consejo Facultativo del Área. Sus decanos para funcionar, vicedecanos, directores. Esa es la estructura de las universidades bolivianas dentro del territorio boliviano. Y por último, estamos viendo los órganos de los gobiernos de las universidades, ¿no? Tienen su Congreso Universitario, Honorable Consejo, su Constitución, funciones y atribuciones de ambos órganos de gobierno que están definidas en el Estatuto Orgánico de cada universidad del sistema. Todos los dineros que se van desembolsando son estatales, por lo tanto, en la contabilidad la deben realizar todas las instituciones descentralizadas con autonomía y su patrimonio propio. Además tenemos los órganos de ejecución de las universidades, el rectorado, vicerrectorado, de forma de elección de estas autoridades. Sus funciones y atribuciones también están definidas en el Estatuto Orgánico de cada universidad. Tenemos a los órganos universitarios de asesoramiento, ¿no? Son consejos universitarios que cuentan por sus propias instancias. Todos son gastos que se centralizan en sus estados financieros. A lo que sucede, ¿no? Bueno, con esto, una clase asincrónica, ya vamos a la clase sincrónica, ampliar los datos, preguntas, sugerencias, de todo lo que está sucediendo dentro de nuestro territorio boliviano. Recalcando, todo lo que hemos visto, o lo que se está viendo en esta presentación, corresponde a fondos del Estado boliviano, por lo tanto, son auditables y tenemos la obligación nosotros de registrar todos estos fondos del Estado. Por eso es la estructura, por eso ha sido la explicación del Estado Plurinacional de Bolivia, para un recordatorio, ¿no? En todo rincón del Estado boliviano donde se vaya a pagar recursos del Estado, la contabilidad gubernamental está inmersa en eso, ¿no?
todos los registros. Esa es la finalidad de esta unidad. Cuando tengan ya las preguntas de rigor, todos en las clases, sí las vamos, la siguiente clase para este punto, ¿no? Y después cualquier pregunta y demás en cualquier tipo de clase, como les he indicado. Bueno, nos vemos en la clase y cualquier pregunta la realicen, por favor. Gracias.